Podríamos decir que lo más complicado de la política es convertir a estos enemigos en aliados. Hasta cierto punto sí. Y ese es el arte de la política, y por eso se precisa también la política. No es ninguna ciencia, es por un momento un arte. Es algo que necesita la complicidad de los demás. La mejor idea política, si se impone por la fuerza, se convierte en mala. La política admite aplazamientos. No tiene ninguna contradicción el decir voy a fundar un partido político o un sindicato en febrero del año que viene. Todos sabemos que efectivamente, como necesito concitar apoyos, complicidades de otros, ese aplazamiento es perfectamente razonable. La política la negociamos entre todos. Pour revenir à Machiavel, il a largement défini la politique comme un art souverain du mensonge. L'habileté à mentir a toujours été considérée comme non pas comme une vertu, mais comme une nécessité du personnel politique en général, et aussi d'être en état de conquérir le pouvoir en faisant des promesses qui ne seront pas tenues. Ça, presque tout le monde connaît cette dimension de la politique. En vérité, quand je définis la politique comme une procédure de vérité, j'entends évidemment la politique en un des sens que nous venons de parcourir, de définir. C'est la politique en tant qu'elle est organiquement liée à la catégorie de justice, et en même temps la politique est une pratique, un processus. Il faut des acteurs, il faut des militants, il faut des organisations, il faut des mouvements populaires. Hacer política supone asumir que hay que trabajar con las correlaciones de fuerzas existentes. Recuerdo que en los primeros años nosotros quizá fuimos ingenuos a la hora de valorar esas correlaciones de fuerzas. Política es navegar sobre las correlaciones de fuerzas y por lo tanto navegar sobre las contradicciones. Y creo que esto lo hemos entendido todos. La política, como primera aproximación, yo voy a tratar de que la vinculemos con la noción de totalidad, ¿ok? De totalidad, porque en la sociedad existen distintas singularidades, distintas personas, conceptos como por ejemplo los ciudadanos, la gente, a lo que alude son a distintas particularidades, ¿no? A distintos pequeños universos todos sumados. La política tiene que ver con la voluntad que se construye de esa singularidad y construye una voluntad común. Lo político tiene que ver con una dimensión que tiene del consenso en la sociedad, estar todos, actuar en común, la dimensión de actuar en común. Mientras que otra concepción de lo político, que es a la cual yo me pertenezco, es la concepción disociativa. Dice, no, lo político tiene que ver con la dimensión de hostilidad que hay, de antagonismo, que en las sociedades hay esa dimensión de conflicto, de cierto tipo de conflicto, ¿no? Parte de la política, es decir, que son justamente de la dimensión óntica. No es una reflexión teórica sobre la naturaleza de lo político, sino sobre cómo se organiza la convivencia. Eso es a nivel de la política.